Queridos hermanos, saludos nuevamente, Shalom desde la santa ciudad de Jerusalén, Jerusalén. En estos días estamos viviendo unos días de tristeza, de pena, de disminución de las alegrías, pero esto no por algo que sucedió en el calendario de esta o en la agenda de esta última semana o estas últimas semanas. Esta tristeza acompaña al pueblo de Israel hace ya miles de años. El día 9 de Av, la fecha del 9 del mes de Av según el calendario hebreo, representa el día principal de las tragedias, del duelo, del dolor, en donde a lo largo de la historia distintos acontecimientos se sucedieron que hacen que el 9 de Av o sus días inmediatos se transformen precisamente en día de dolor, de duelo, de recordación, pero tal vez el mensaje positivo que quisiera dejar no termina en el dolor, en el duelo, sino ver cómo transformamos estos pesares, estos dolores, estos duelos en algo positivo, en algo que me inspira para mejorarme a mí, mejorar mi comunidad, mejorar, si es posible, la sociedad. En el 9 de Av quisiera recordar tal vez algunos de esos acontecimientos. El primero de ellos fue destruido el primer templo sagrado precisamente a pocos metros de aquí en la ciudad de Jerusalén, cuando el pueblo de Israel estaba transitando por los caminos no pertinentes, alejándose de las prácticas judías, cayendo y transgrediendo 3 de los 7 preceptos universales. Hago referencia a la idolatría, hago referencia a las relaciones sexuales prohibidas, hago referencia al asesinato. Increíblemente, con todo el ambiente de estudio, con todo el ambiente de santidad, con el templo sagrado funcionando en pleno en la ciudad de Jerusalén, Jerusalén antigua, más de 2000 años atrás, se llegó a una caída y una pérdida moral, que esto trajo como consecuencia un odio entre el propio pueblo, un odio que se transmitió hacia afuera del propio pueblo de Israel, y la ciudad santa de Jerusalén fue conquistada y destruida. Pasaron muchos años, se reconstruyó el segundo templo sagrado, nuevamente en Jerusalén, en el mismo lugar en donde estuvo construido el primero, y se reconstruyó este segundo templo, pero también el pueblo de Israel tal vez aprendió a no caer en los mismos errores que en el pasado, pero se cometió un error, si se quiere, peor. Se cayó en el motivo que dicen nuestros sabios fue la causa principal de la destrucción del segundo Beit HaMikdash en el año 70 de esta era, hace aproximadamente unos 1970 años. ¿Y cuál es el motivo según los sabios? Odio gratuito entre el pueblo de Israel. En hebreo, sinat hinam. Un odio en donde uno quería ver el mal del prójimo, en donde en el pueblo de Israel la idea era destruirse mutuamente, ver al otro caer y yo estar feliz por eso. Hay muchos de nuestros sabios enseñaron que si se enmendó tal vez en parte los motivos de la destrucción del primer templo, aún el motivo principal de la destrucción del segundo templo, el segundo Beit HaMikdash, que es el odio entre hermanos, aún esto no fue enmendado. Por lo tanto, nuestros sabios enseñan cuál es la forma de enmendar, de mejorar, de volver al camino correcto, y que esto se vea como algo que pasó y estamos viviendo una nueva etapa. De la misma forma que hubo y tal vez hay odio gratuito, debemos de enmendarlo con lo contrario. ¿Y qué es lo contrario? El amor gratuito. El amar al prójimo solamente porque es mi prójimo. El amar y ayudar y proteger y pensar en el prójimo solamente porque fue creado por Dios y fue creado a su imagen y semejanza. En tanto haya odio y haya envidia y haya celo y haya querer destruir al prójimo, lamentablemente este no es el camino. Y si existe un ejemplo
para los no judíos de lo que podemos aprender de la destrucción del primer y segundo templo, en pocas palabras, es ver las motivaciones de lo que fue y cómo el mundo todo puede mejorar en esos aspectos, evitando los motivos de la primera destrucción y, por supuesto, poniendo énfasis en lo que explicábamos. Si el motivo de la segunda destrucción del templo fue ese odio, ver yo judío, pero ver también nosotros, no ágidas del mundo todo, cómo podemos amar, proteger, querer, pensar, ayudar y tener en nuestra mente al prójimo solamente para desearle y hacerle el bien. La idea de Tisha B'Av, la idea de este día trágico en donde mencionamos dos de los motivos o dos de los acontecimientos que sucedieron en esta fecha, no termina aquí. En la historia del pueblo de Israel hubo otros acontecimientos que se sucedieron también en el 9 de Av. Tenemos hace varios siglos atrás la expulsión de los judíos de España, y tenemos hace siglos atrás la expulsión de los judíos de Inglaterra, y tenemos mucho más cercano en nuestra época el atentado a la AMIA, el centro social, cultural, religioso de la comunidad judía en Buenos Aires, en Argentina, que también el atentado y los muertos y ese golpe a la historia del pueblo de Israel y a la comunidad judía como tal y al mundo todo fue increíblemente en la mañana del día 10 de Av según el calendario hebreo. Y es interesante hacer notar que parte de las enseñanzas de nuestros sabios para este día del 9 de Av es ayunar. Pero dicen, el ayuno para los judíos y exclusivamente para los judíos tiene que ser el día 9 de Av, sabiendo y teniendo en mente que el dolor y el duelo tiene que continuar hasta el mediodía del día del 10 de Av. ¿Por qué? Porque los restos del Beit HaMikdash, del templo, siguieron quemándose, siguieron incendiados hasta el mediodía del 10 de Av. ¿Y cuándo fue el atentado de la AMIA? Con este fuego, con esta destrucción, con esto que trajo de una forma similar la destrucción y la quema de vidas del Beit HaMikdash, del templo sagrado, la destrucción y quema de vidas en la AMIA en Buenos Aires, precisamente hasta el 10 de Av, fecha en que también aconteció esto. Por lo tanto, judíos y no judíos, no ágidas en el mundo todo, aprender de las consecuencias, aprender qué motivó la destrucción, pero también traer el mensaje positivo. ¿Cómo puedo enmendar? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo revertir lo negativo en positivo? Y cómo yo, desde mi puesto, desde mi trabajo, desde mi familia, desde mi rol como padre o como simplemente un ser humano, puedo intentar agregar un granito de arena más, sacar de mi pensamiento yo no soy nadie y no puedo hacer nada, por el contrario, soy algo, valgo mucho, tengo lo que aportar, y si este aporte es por lo menos cambiarme a mí y a partir mío mejorar a aquellos que son mi círculo más cercano, ya hice algo para traer el amor, para traer la reconstrucción, para hacer, parafraseando de nuestros sabios, de nuestro mundo algo mejor a través del amor gratuito que debo y puedo y tengo que compartir con el mundo todo, con mi prójimo, conmigo mismo. Desde Jerusalén, Shalom, seamos todos bendecidos.